Estaba en la biblioteca tomando un descanso de 20 minutos. Buscaba música tranquila, estilo dreamcore, solo para desconectar. Pero mi playlist terminó y la reproducción automática cambió la atmósfera. De repente, mis audífonos emitieron una melodía extraña. Era música ambiente infantil, como una antigua caja de música o una canción de cuna, grabada en baja fidelidad. Se sentía a la vez reconfortante y sombría. La imagen en pantalla era el complemento perfecto para esa sensación. Un pequeño gatito, de trazo kawaii, sencillo y minimalista, sentado solo en el pasto. El mundo que lo rodeaba era un cielo azul brillante y pasto verde vivo, con mariposas amarillas que revoloteaban en pareja. Pero había un detalle que lo hacía insoportable. Una solitaria lágrima rodaba por su mejilla. El gatito, en ese mundo perfecto, estaba roto. La imagen era inmensamente triste sin motivo aparente. Y es la música que se puede escuchar de fondo. Me pregunté, ¿de dónde salió esta extraña y melancólica joya? ¿Y por qué el internet dice que es un memorial de un gato muerto? El misterio del gatito triste había comenzado. Lo primero era desmantelar el lore de internet. Olvidamos la teoría del gato muerto y nos centramos exclusivamente en la imagen. Utilicé Google Lens y, tras saltar de foros de fanart, llegué a una publicación de Pinterest. Allí encontré la foto con un par de likes. Y en la caja de comentarios estaba la primera gran pista, un usuario llamado Yu. Lo reveló. La imagen es del video musical After the Fight, de Ponkikisu. Esta búsqueda me llevó a una pieza crucial de información que antes se me había escapado. El texto japonés original que acompañaba al gatito. La frase, adaptada al español como, estar solito es triste, ¿verdad? Eliminó toda ambigüedad. La imagen no era un dibujo anónimo de internet. Pertenecía a un manga shoujo de culto llamado, Una pequeña fiesta del té, de la autora Neko Hisa. El video completo de, después de la pelea confirmaba la historia. La tristeza y la lágrima en el pasto no eran por una tragedia mortal, sino por la soledad de haberse peleado con su esposo. La ilustración entera ahora se explicaba. La gatita, Purin se siente sola porque extraña a su pareja, Moku. El origen del arte. El manga shoujo. La ilustración viral del gatito, con el texto, estar solito es triste, ¿verdad? No es una pieza de fan art anónima, sino que pertenece a una obra de culto en Japón. El título original, Chisa no Chakai, que se traduce como una pequeña fiesta del té. La mente detrás de este mundo es, Neko Hisa. Ella es conocida por su trabajo en el manga shoujo. Género y publicación. Shoujo significa literalmente chica joven y es la categoría del manga dirigida al público femenino adolescente y joven adulto. Este género se enfoca habitualmente en las relaciones humanas y sentimentales. La obra se serializó durante casi una década, desde 1978 hasta el 87. Fue publicado por editoriales importantes como Akusensa, bajo el sello Anato Yume Comics, y Takaraji Masa. La verdad de los personajes. Mopu y Purin. El manga se centra en el matrimonio de dos gatos, que encarnan los roles de esposo y esposa en un entorno de cuento de hadas. Mopu es el protagonista masculino y el esposo. Se le describe con una personalidad gentil y tranquila. Su ocupación es ser gato poeta, Shijin, y es habilidoso haciendo trabajos de carpintería, como sellos de madera, y sirviendo el té. Purin es la heroína y la esposa de Mopu. Su personalidad es linda, femenina y gentil. Es muy hábil en las tareas domésticas, dominando la cocina, la repostería, la costura y el tejido. Los fans a menudo se refieren a ella como la esposa Purin. El escenario. La pareja vive en una villa llamada Ananome Village, o Pueblo Ananome, un pueblo habitado por gatos. La canción de Ponkikisu. Después de la pelea. La ilustración del gatito triste que se volvió viral es un fotograma del video musical de 1984 producido para el programa de televisión infantil Ponkikisu. El título del video, Kenka no Ato wa, que se traduce como, después de la pelea. El video de Ponkikisu adapta la dinámica del manga, mostrando el conflicto entre Mopu y Purin. La tristeza del gatito sentado en el pasto tiene un origen muy específico. La gatita, Purin, se siente sola porque se peleó con su esposo, Moku. La canción habla de cómo muchas lágrimas se derraman después de una pelea. El momento de la lágrima es la realización de la soledad. El mensaje central de la canción es positivo y de reconciliación. La solución al dolor es el afecto. El coro sugiere un beso en la mejilla. La letra menciona la pena que da no poder decir perdón. La acción es impulsada por el amor. Realmente me gustas, por eso, un beso en la mejilla.
Entonces, el misterio del gatito triste estaba resuelto. No era un memorial, sino una tierna historia japonesa sobre la soledad de una pelea y la reconciliación entre los esposos gatos Mopu y Purin. Pero esto planteaba una nueva pregunta. Si la imagen tenía un significado tan tierno, ¿por qué terminó fusionada con esa melodía ambient que escuchábamos al inicio? Ahora sí, centrémonos en la música que se reproduce de fondo. La pista, conocida en internet como PP1 o 401, pertenece al músico islandés Jon Birgisson, famoso por ser el vocalista y guitarrista de la banda de post-rock Sigur Rós. La canción PP1 proviene de una colección de grabaciones electrónicas solistas inéditas de Jonsi, lanzadas bajo el alias Frakur en el álbum 2000-2004. Estos temas fueron grabados por Jonsi en sus tiempos libres, usando teclados de juguete y software de programación, en Islandia y Boston. Por eso, a la canción se le dio el título formal PP1 dentro de la compilación, pero se la conoce popularmente como 401 por la duración del video que circuló en el canal oficial de Sigur Rós. El género de la música, ambient y experimental, se sintió inmediatamente melancólico para la audiencia occidental. Esta música, que a veces suena a pequeños maullidos o a voz humana ampliada, se fusionó con la imagen del gatito triste. Se menciona el debate sobre si es un maullido o la voz de Jonsi, intensificando el misterio. Esto llevó a la difusión de una potente teoría, que la canción era un memorial dedicado a un gato fallecido que vivió entre 2001 y 2004, haciendo llorar a miles de personas en plataformas como Reddit y TikTok. Aunque es falso, fue la interpretación emocional lo que hizo el video tan poderoso. Los comentarios reflejan que la música les recuerda a mascotas perdidas. El vínculo entre el manga japonés de reconciliación, Mopu y Purin, y la música islandesa de melancolía ambient, Frakur, es puramente emocional y accidental. Ambos encarnan la soledad tierna, lo que permitió que la mezcla se sintiera sombría, calmante y algo etérea, perfecta para un viaje introspectivo. Conclusión del misterio. El poder del video reside en la combinación temática de ambos orígenes, cumpliendo con la intención de crear una resonancia emocional que trasciende las fronteras culturales.